Cuando uno piensa en mundos virtuales online de principios de los 2000, lo más lógico es irse a la mayoría, a los infantiles como Club Penguin o Pixie Hollow, pero en su origen el concepto era más adulto, y uno de los que mejor demuestra esto es el mitiquísimo Second Life. ¿Quieres conocer la historia de uno de los juegos sociales más populares del mundo? Cómo se creó, su impresionante economía, peligrosas polémicas que llegaron a involucrar al FBI si sigue existiendo a día de hoy? Pues ponte cómodo que comenzamos. La realidad virtual lleva siendo el sueño de millones de personas desde que el término apareció por primera vez a finales de los años 40 en la literatura, y en los años 80 y 90, cuando la tecnología estaba dando saltos de gigante, muchos pensaban que quedaba poco tiempo para alcanzarla. En esta vagoneta del hype por poder compartir habitación con Goku se encontraba nuestro protagonista, Philip Rosedale, nacido en 1968, que para mediados de los 80, con apenas 17 años, ya estaría fundando su propia compañía. En esta se dedicaba a vender sistemas de datos a otras empresas pequeñas, y con el dinero que ganó pudo pagarse sus estudios, lo que le permitió licenciarse en física e ingeniería informática en la Universidad de California, ya que al fin y al cabo Philip siempre había tenido un inmenso interés y amor por la tecnología. Corte a 1995, año importante porque se estrenó Goofy e Hijo. Philip creó un producto llamado Freeview que servía para facilitar las conferencias online, y esta licencia fue comprada por la empresa Real Networks, de la que acabó siendo vicepresidente. Rosedale era un tío exitoso, un entrepreneur de los pies a la cabeza, lo que le permitió fundar su segunda empresa, esta vez de manera más seria, pero a escala igual de pequeña. La llamó Linden Lab y decidió que iba a centrar su esfuerzo en la investigación y desarrollo de tecnología áptica. Si os dais cuenta, el tío nunca dejó de tener entre ceja y ceja la absoluta obsesión que tenía con los universos virtuales y quería hacerlos realidad sí o también, primero creando algo para comunicarse a distancia y luego intentando desarrollar tecnología que permitía tocar objetos virtuales. Lo del hardware áptico llegó hasta el punto en el que tenían un prototipo de algo, a lo que llamaron The Rig, que se puede traducir buenamente como el cachivache, y que era un aparato que se supone que colocaría a tu alrededor y te permitiría sentir un mundo virtual como si fuese real. Pero no llegó a ningún lado porque estaban teniendo muchísimos problemas con las patentes, así que abandonaron eso y se centraron en el mundo virtual que iban a lanzar junto al cachivache, y así en 2001 empezaría a desarrollarse la fase más primitiva del Linden World. Lo único que tenemos de Linden World es el vídeo de 7 minutos que he subido a YouTube comentado por un desarrollador, pero ya nos deja ver por dónde iban los tiros, y nunca mejor dicho. Lo que podemos ver es una explanada con edificios, árboles, montañas y agua, además de todos los controladores en pantalla que te esperas de una build en desarrollo de un proyecto. El desarrollador que está hablando es James Linden, y no es que se apellide como la empresa, es que Rosedale tenía una extraña obsesión con la palabreja. Tanto él como el cofundador de Linden Lab, Andrew Linden, la adoptaron como apellido. Vamos, es que en todos lados lo va a ver como Philip Linden. Hasta los trabajadores de la empresa eran conocidos como Linden, si no era porque estuviesen locos, sino que simplemente este era el nombre de la calle donde empezó la empresa y decidieron basar toda su imagen de marca en ella. En Linden World, joder, ahora me suena hasta rara la palabra. Bueno, en el juego se centraba mucho en el uso de armas. El avatar, que era basiquísimo, tenía ametralladoras, pistolas, había vista en primera persona y para terraformar el terreno tiraba granadas al suelo. Esto no le gustó a Philip, no era lo que él imaginaba de pequeño, siendo aquellos escenarios vastos y verdes que se conectaban entre servidores, así que utilizando lo que tenían como base lanzarían algo más acorde a su visión. Estuvieron dándole vuelta al nombre, querían algo complejo que indicase lo masivo que iba a ser su proyecto, decidieron ir a lo descriptivo, se inspiraron en otras ideas similares, acabaron bastante convencidos con Life 2, pero finalmente la cosa quedó en Second Life. Second Life era literalmente el nombre perfecto para lo que Philip quería, ya que él no iba a lanzar un juego, su proyecto no tendría objetivos, bosses, equipamiento, niveles ni nada por el estilo, solo quería un mundo virtual lo más parecido al nuestro, así que Segunda Vida lo definía a la perfección. Una vez definido el nombre tocaba lanzarlo al público, y lo que se venía no se podría haber predicho de ninguna de las maneras, adentrémonos de lleno en la madriguera. El 13 de marzo de 2002, el primer residente de Second Life aterrizó en el mundo virtual, alguien llamado Stellar Sunshine, que supongo que sería un desarrollador porque la beta privada empezaría 7 meses después. Si echamos un rápido vistazo al mundo en el que nos encontramos, o al menos el original, veremos que había 16 regiones. La primera se llamaba Da Bomb y se especula que era una referencia al Big Bang y que servía
servía como inicio de esta realidad. Las 15 restantes estaban nombradas como callejones de San Francisco, exactamente igual que la empresa, de verdad que estaban obsesionados con la ciudad que les vio nacer. Este mapa tenía algunas cosas como torres, casinos, discotecas, estatuas y demás atracciones, pero como era la beta privada tampoco hacía falta más. Tras un tiempo, en abril de 2003 se abrió su beta pública, con lo que la experiencia empezó a coger forma. Se ve que tenían poca cosa que comprobar después de un año y pico de beta, comprensible, así que tras tan solo 2 meses pasaron a la acción y en junio de 2003 se lanzó oficialmente Second Life. Esto se suponía que era el juego al completo, así que con todas las cartas sobre la mesa echemos un vistazo. ¿De qué iba la cosa? Pues si lees reviews de la época te encontrarás con que Philip había conseguido lo que quería, había conseguido una experiencia lo más parecida posible al mundo real, un simulador de vida, como los Sims pero con ningún tipo de límite. En Second Life empezabas de cero, como todo el mundo, y podías comunicarte con las personas de tu alrededor para labrarte una reputación, conseguir dinero, amigos, casa y todo lo que podría aspirar una persona. Quizás simplemente querías ser un reflejo de cómo era en la vida real, o quizá no te gustaba quien te devolvía la mirada al verte al espejo y esta era la herramienta perfecta para cambiar y sentirte mejor contigo mismo. Esto puede sonar muy positivo, pero llegaba a crear adicciones bastante severas al juego, además de despersonificaciones en las que la gente se centraba más en su yo virtual que en la vida real. Lo añadimos al carro de polémicas que tuvo el juego, que más tarde mencionaremos. Pero claro, como he dicho, esto no era un juego, no podías castear orden imperiosa sobre un jugador para que te hiciese caso en todo. Aquí era un humano interactuando con humano y por lo tanto dependías de tu propia labia, don de gente y habilidad para hacerte un nombre en esta nueva realidad. Con respecto a las actividades que podías hacer, pues era un humano inmortal en un mundo virtual en el que podías volar a placer, teletransportarte entre realidades e invocar objetos. Teniendo eso en mente, imaginad cosas, que es muy probable que todo estuviese disponible. Podías ir al cine, quedar con tus amigos, construir edificios, ir a fiestas, asistir a grabaciones de programas de televisión, ir a la universidad, visitar los mundos de Second Life además de los que habían creado los jugadores y una infinidad de cosas más. La customización era, de nuevo, virtualmente infinita, en serio, vale que se intentaba alcanzar el realismo máximo en el sentido en el que esto era una sociedad humana, pero con los aspectos visuales la cosa cambiaba. El avatar que manejábamos, llamado Residente, podía ser un fiel calco de tu persona, un dragón, Goku Super Saiyan 4, Kakashi con el Sharingan o una maga de hielo, podías hasta ser una casa andante, solo había 2 límites, tu imaginación y tu cartera. La popularidad de Second Life alcanzó niveles inauditos, era un hub virtual completamente gratis en el que te podías relacionar con otras personas siendo el 95% de ellas adultas y hacer lo que te diese la gana. Era el Club Penguin pero para las personas a las que le hace ilusión que les regalen calcetines calentitos por Navidad. Que este mundo estuviese 100% enfocado al entretenimiento adulto, habitado por adultos y que fuese más un chat glorificado que un MMO o videojuegos típicos hizo que prácticamente todas las personas del planeta Tierra de entre 18 y 40 años, por poner un baremo, tuviesen algo dentro de Second Life que les interesase. No había ni objetivo ni final, el juego acababa cuando te cansabas de jugar o cuando te sentías realizado con tu yo virtual, pero eso era difícil con las infinitas posibilidades que te daban. No puedo explicar con palabras lo dominante que era el título en el internet de mediados de los 2000. Yo, que para esta época tenía como 7 u 8 años, me veía avasallado por estos anuncios que aparecían en páginas como minijuegos y otras parecidas en las que te prometían una vida perfecta con el aspecto que tú quisieras y viviendo donde te diese la gana. Lo que de hecho me llevó a probar el juego, que definitivamente era demasiado adulto para mí y que me metió en situaciones que no llegué a entender nunca, como el estar en una mansión con un tío con avatar de Michael Jackson rodeado de mujeres. Por mi edad, lo que sea que fuese que había allí no me podía interesar menos, y aunque lo hubiese hecho, como no hablaba inglés, pues no me enteraba de nada. Yo me metía en el juego para buscar un mundo que fuese el torneo de artes marciales de Dragon Ball, me descargaba avatares de la comunidad para ser el sargento Keroro y atacaba a la gente con mi Chidori que no hacía daño, y con eso yo era feliz. Vaya otaku que era y vaya otaku que soy, y con orgullo. Y esto que estoy comentando es básicamente lo que había disponible el primer año de salida del juego, y aunque hablar de lo que estaba disponible en una experiencia así es como intentar ponerle valla al campo, por supuesto la cosa se fue actualizando, vamos año por año mencionando lo más llamativo. En 2005, por gente como yo que mentía con su edad y se metía a hacer el tonto, se empezó a trabajar en un espacio llamado Teen Second Life, ya que estaba prohibido que al juego principal entrase gente de menos de 18 años. Esta experiencia centrada en adolescentes duró 6 años abierta, hasta 2011, y tiene su propia línea de acontecimientos, eventos y demás cosas en las que sinceramente no me voy a meter, porque demasiado lioso es, aún con wiki
en mano encauzar lo que pasó en este mundo computaduresco. El 18 de octubre de 2006, exactamente a las 8:05 con 45 segundos, el residente número 1.000.000 aterrizó en Second Life y para celebrarlo se creó un objeto exclusivo en la forma de un osito de peluche. En 2007 se eliminó el sistema de rating de perfiles, que se utilizaba para marcar la reputación de los usuarios en la forma de estrella y que no era muy sano. Parecía algo de Black Mirror, si tenía un rating bajo la gente ni se te acercaba. Y en 2008 tendríamos un antes y un después. Philip Linden, tras casi 10 años trabajando en su proyecto y viéndolo ahora realizado con tantísimo éxito, dejaría de ser el CEO en mitad de marzo, aunque seguiría siendo el jefe de la sala de directivos. A partir de este año, claro que hubo un montonazo de actualizaciones, se hicieron foros oficiales para que la comunidad hablase, se implementaron más facilidades para teletransportarse entre lugares, los gráficos mejoraron y la interfaz también. Los eventos de la comunidad eran constantes, que si ahora se hacían peleas de bolas de nieve, que si se crearon más personalizaciones aún para los usuarios y tantas cosas técnicas que os dormiría de aburrimiento. Pero lo que más me llama la atención es que desde que se fue Philip he podido contar como 10 CEOs diferentes, es impresionante, duraban menos al cargo que yo estudiando. Y hay que tener en cuenta que me estoy informando gracias a la wiki oficial que data las últimas actualizaciones de 2015, o sea que lleva una década sin actualizarse para enseñar qué más cosas han añadido al lugar. Y hacedme caso que la hay, porque por ejemplo he buscado y la última actualización que hay es del 30 de abril de 2025, es decir, literalmente hace menos de medio mes. Pero creo que leeros 10 años de notas del parche no es lo más entretenido del mundo, más que nada porque la mayoría son arreglando bugs y ninguna de ellas va a ser ni la mitad de divertida que las notas del parche del Team Fortress 2. Es decir, en la actualización del 7 de noviembre de 2014 finalmente se arregló el bug en el que los jugadores podían ser teletransportados al infierno sin que se les viesen los coches de choque. Menos mal, esto era injugable. Llevo todo el vídeo intentando explicar de la mejor manera de qué iba el juego y cómo funcionaba, además de todas las opciones que tenías para hacer, pero es que es imposible. Con una realidad tan grande que ha estado viva tantísimos años, me siento literalmente incapaz de poder llegar a explicarlo todo. Donde sea que mira hay algo nuevo, un detalle, una historia o una actualización, así que si me ha faltado algo digno de mención, perdonadme. Second Life es uno de los fenómenos más interesantes e impresionantes que ha generado internet, tanto que incluso se han realizado estudios científicos utilizando a su población como base. Es decir, tiene una civilización hecha desde cero, con millones de usuarios conectados a la vez, sin niños, sin muerte, sin envejecimiento y prácticamente sin autoridad. Es lógico que los antropólogos, los estudiosos del comportamiento humano y demás se hayan visto interesados en cómo se desarrolla esta sociedad. Como he mencionado, en este sitio se llegaron a crear cosas como hospitales, escuelas, universidades y demás sitios en los que activamente se investigaban y enseñaban cosas relacionadas con la vida real. Hasta se llegó a descubrir que había gente a la que las actividades que realizaban en el juego le influían positivamente en la vida, pero por supuesto no todo lo que podía salir de aquí iba a ser bueno. Y es que con esta experiencia también quedaron dos cosas claras. La primera es que si hay posibilidad de ganar dinero real en un mundo virtual, la gente va a intentar cometer todas las trampas, engaños y artimañas posibles para conseguir lo máximo con el menor esfuerzo. Y la segunda es que por desgracia, colocado en una situación de anonimato y prácticamente sin consecuencias, el humano es capaz de hacer cosas bastante turbias, malvadas y literalmente criminales. Es por eso que ahora quiero comentar en específico dos de las cosas más interesantes que salieron de Second Life, su economía y sus polémicas. Comencemos por qué sucedía por estos lares con el fresco dinerito. Después de un año entero sin ningún tipo de moneda, a finales del 2003 se introdujo la divisa del juego, que si habéis estado atentos al vídeo y sois un poco avispados seguro que la podéis adivinar. A ver, venga, dejo un par de segunditos. ¿Lo tenéis? Efectivamente, Linden Dollar. El Linden, como se llama de manera abreviada porque no es para nada confuso con los 14 términos que ya tenemos en el juego y que comparten nombres, servía para comprar obviamente cosas premium. Véase skins más curradas hechas por la comunidad, animaciones para expresarte mejor, ataques que realmente podían matar a otros residentes, objetos que colocar en tu casa y lógicamente, siendo lo más importante de todo, un terreno donde construir tu propio hogar, además de todos los materiales. No he contado nada nuevo, por lo que sea todos sabemos cómo funciona el dinero. Los usuarios recibían lindens cada semana y te daban lo suficiente, según reza este comunicado oficial de hace 22 años, para experimentar Second Life al máximo. Pero lógicamente había gente que querría más dinero del que el juego te proporcionaba, y para conseguirlo de nuevo se hacía gala de la realidad en la que te encontrabas. No podías farmear ni hacer misiones, sino que debías hacerte experto en algo y vender tus servicios a otros jugadores como en la vida real. Ahora viene la apoteósica revelación: los linden podían ser intercambiados
cambiados por divisa real y transferidos a cuentas de PayPal. A día de hoy un dólar equivale a 320 lindens, y si os hacéis la pregunta, sí, se ha movido desde que hice el vídeo hace 3 años, más precisamente ha bajado en un 0.00003. Teniendo dinero real en juego, la gente realmente se puso mano a la obra y empezó a florecer una economía dentro de este juego que rivalizaba con la de la vida real. Todo el mundo podía fabricar cosas de manera gratuita gracias a las herramientas del juego, pero eso no significa que estos objetos fuesen buenos, así que los que sí que sabían enseñaban oficios para que se abriesen tiendas, para que se vendiesen cosas y la economía fluyese. En este mundillo había verdaderos expertos, la propiedad intelectual de las skins y objetos pertenecía a la persona que los creaba, así que legalmente los podían vender. Seguro que había una cláusula escondida en algún lado para poder vender skins con copyright, pero no tengo ni idea. Hubo un espacio de tiempo en el que los objetos se podían vender, pero los lindens no podían intercambiarse por divisa real, y por lo tanto los objetos se vendían mucho más baratos porque la moneda no tenía valor. Entre estos objetos se encontraban los terrenos, y hubo muchos jugadores que, no sé si con previsión del futuro o con un chivatazo de lo que iba a pasar, se liaron a comprar terreno a lo que se podría considerar un euro. Total, era terreno en un juego online, se podía conseguir más. Pero cuando el intercambio se hizo posible, de repente esas tierras empezaron a costar cientos de dólares, lo que catapultó a un porcentaje de los jugadores de Second Life a la riqueza y se creó una clase social llamada Land Barons, es decir, varones de terreno o terratenientes. Los modificaban, los vendían a precios desorbitados y compraban más. Vamos, lo que en la vida real se llama especular. Lógicamente los desarrolladores tuvieron que entrar al trapo y tras un tiempo se crearon los sandbox, lugares donde todos podían construir, lo que hizo que de manera instantánea los precios de los terrenos se colapsasen, dejando a estos espabilados con una mano detrás y otra delante. Pero es que la economía, aun con esto, se les estaba yendo de las manos. Habían convertido Second Life en el mercado del pueblo en el que todo el mundo intentaba vender cualquier tontería al precio que fuese a ver si colaba. Vamos, yo recuerdo ver a gente que intentaba venderte un cubo, que asumo que sería el objeto básico del creador de objetos, con texturas que eran fotos de personajes de anime o famosos, es que ni se esforzaban en modelar nada. Y viendo esto, los dioses del Segunda Vida se metieron otra vez a intentar poner calma, pero por lo que sea en esta ocasión no les salió tan bien y generaron la que se considera una de las mayores polémicas de la vida del simulador: introdujeron los impuestos. Los impuestos iban especialmente dirigidos a las personas que tenían terreno y afirmaban que los jugadores deberían pagar lindens de manera semanal por cada objeto de su posesión que estuviese colocado en el mundo, pero en especial por los edificios. Es decir, si eras un jugador casual, no tenías casa y tenías poquitos objetos, a lo mejor debías pagar un linden cada 7 días, pero si tenías una tienda enorme con varios pisos, un montón de cosas en los suelos para vender, luces, estatuas y demás decoraciones, se te podía ir a los miles. Los jugadores crearon revueltas impresionantemente numerosas, se rebelaron contra todo lo que hacían los administradores y hasta llegaron a inventarse algo para evitar esto agarrándose a los recovecos legales. Y esto es bastante tonto, y es que si justo antes de que te cobrasen te guardabas tu tienda enterita en el inventario, técnicamente no tenías nada en el mundo y por lo tanto no te cobraban. Después lo ponías todo de nuevo y tan campante, echa la ley y echa la trampa. En serio, para tener más de 20 años la economía de este mundo es de estudio y el planeta Tierra lo sabía. Empresas tales como Nissan, Sony, Coca-Cola, Dell, Reebok, Intel, Microsoft o yo que sé, Peugeot crearon negocios dentro de Second Life. Llegó a haber más de 40.000 negocios y más de 45 multinacionales. Estados Unidos llegó a investigar si colocar un impuesto en las transacciones que se hacía porque en sus puntos más álgidos con más de 5 millones de jugadores diarios se movían millones de dólares en la vida real. Parecía que el mundo real fuese a volcarse dentro de este y que no había escapatoria, y nada más lejos de la realidad. Con el tiempo se creó la isla Diplomacia, donde agarraos se colocaron las embajadas oficiales de algunos países como Suecia, Estonia, la República de Macedonia o Albania. Sí, no son los países más grandes, ni importantes, ni poblados, pero es que son países. Un grupo de señores mayores muy importantes tuvieron que leer un papel que describía esto, aceptarlo y hacerlo, lo que me parece flipante. Y si esto no os parece suficiente para comprender la escala del juego, aparece en The Office y Dwight tiene un personaje que es el mismo pero que vuela, jaque mate. Y para terminar, pues si este mundo era tan real que tenía revuelta, economía, establecimientos gubernamentales y hasta conductas socioculturales equivalentes a las del mundo real, pues por desgracia también tenía gente muy mala. Ya hemos visto un par de pinceladas, pero ahora nos vamos a adentrar de boca en las polémicas más grandes y peligrosas. ¡Al lío! Es bien sabido que con el pan de otro no se juega, pero cuando es algo tan inestable como la economía de un juego virtual, pues hay muchos que hacen lo posible para aprovecharse, y esto es lo que pasó en 2006 cuando se inventó el Copybot. Esto era un script que permitía a los jugadores acercarse a un artículo que vendiese
alguien, lo escaneaba y lo realizaba exactamente igual para el jugador que lo había escaneado, es decir, que no solo los tenía gratis, sino que lo podía vender él mismo. En respuesta, se cerraron más de 600 tiendas, se empezaron a hacer camisetas y pancartas en contra del bot y la economía se paralizó una barbaridad hasta que el script fue eliminado. De verdad, es impresionante a la velocidad a la que reaccionan los jugadores cuando se juega con su dinero. Antes he hablado de los Land Barons multimillonarios del juego, pero si hay que mencionar a una residente con mucho dinero, esa es Anshi Chang. Anshi Chang era el alter ego de Second Life de Eileen Graef, una persona que es millonaria en la vida real con dinero del bueno, del que te permite comprar kebab. Se considera la primera millonaria del juego y llegó hasta salir en portadas de revistas y hacer entrevistas en televisión. Mientras daba una entrevista en la cadena CNT, los jugadores localizaron dónde se encontraba dentro del juego y empezaron a lanzarle miles de objetos fálicos sí identificados. La mujer tuvo que cambiar de lugar y seguir la entrevista en su teatro personal, pero como tampoco era muy difícil de encontrarlo, la siguieron y le lanzaron tantos objetos de esta índole que acabaron crasheando los servidores. Y si os preguntáis por qué tanto odio a la pobre, pues efectivamente, he mencionado a los Land Barons porque ella era uno de ellos y había ganado millones de dólares vendiendo bienes raíces e inmuebles virtuales. Aquí el que no corre vuela. Y por último, quiero comentar el más serio de todo, uno que es un verdadero crimen en el que no voy a hacer bromas, no me voy a meter en mucho detalle y para el que voy a necesitar algún pitido de censura, ruego que me perdonéis. Es lógico que en un mundo de adultos exista el sexo, eso no debería extrañarnos a ninguno y tampoco debería ser nada malo siempre y cuando se cumpla el requisito que el propio juego tiene de que sea mayor de 18 y que todo sea consentido. Pero el problema vino en 2007, para este año nos encontrábamos ante un mundo con más de 8 millones de personas y por descarte unos cuantos de ellos debían estar mal de la cabeza. Un reportero de Sky News, un periódico online de Reino Unido, fue mandado a Second Life a entrar en un mundo llamado Wonderland, es decir, País de las Maravillas, y lo que allí encontró fue un infierno lleno de monstruos a los que le atraían sexualmente los niños. Wonderland era un lugar lleno de color en el que había tanto avatares de adultos, los normales, además de otros customizados de manera específica para parecer niños, a los que se vestía de una manera que seguro que no hace falta que describa. Dentro de las casas había todo lo necesario para recrear las fantasías más perturbadoras de estos usuarios, y según describe el reportero, es lo más cercano que jamás estará de entrar en la mente de un Pero si esto de por sí es muy preocupante, imaginad la cara que se le quedó al hombre cuando vio que se compartían tanto vídeos como imágenes reales de este tipo de contenido, ya que no dejaba ningún tipo de rastro en tu ordenador. Esto era un círculo de aceptación perturbada, se temía que les diese la potestad para hacer cosas en la vida real por la validación que recibían de otros criminales como ellos, y rápidamente se avisó a todo quien se pudo. El apartado de protección infantil de la policía, Linden Lab al completo, incluido el propio Philip de manera personal e incluso el FBI, llegaron a entrar al meollo hasta los gobiernos de diferentes países. Al día siguiente de la publicación de la noticia, Wonderland había dejado de existir por mano directa de Philip, pero por desgracia en lo que ahora era un mundo vacío, la gente se seguía reuniendo y repartiendo papeles con direcciones. Había decenas de lugares parecidos. Se lanzaron avisos serios de investigación policial, se rastreaban IP y se borraban cuentas y mundos que tan siquiera insinuasen estar metidos en esto, pero al final desgraciadamente dudo que se pudiese parar al completo, pero ojalá que sí, que todos hayan ido a la cárcel. Es un punto un poco amargo para terminar el vídeo, así que quiero acabar comentando dónde se encuentra el juego actualmente. Para sorpresa de muchos, aseguro que sigue inmensamente vivo, teniendo unos impresionantes más de 130.000 usuarios diarios en los últimos datos. Ya habéis visto que se actualizó hace menos de medio mes, por lo que hay una comunidad de admins atenta a este mundo digital y que sinceramente, aún con todo lo que hemos dicho, me parece precioso. Es una pieza del internet antiguo que no ha desaparecido, está llena de la vida de las millones de personas que se la dieron a lo largo de los años, es un monumento a la humanidad y a cómo podemos crear este tipo de cosas si nos juntamos. Sé que tiene millones de cosas negativas y que hay mucha gente dentro del mundo que solo se podría definir como rarita o directamente como criminales, pero tras ver tantos MMO y experiencias sociales desaparecer o quedar completamente abandonadas, adoro que esta reliquia de principios de los 2000 se mantenga ante las adversidades, así que solo queda decir larga vida al mundo dentro de nuestro mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si de normal te salta esta parte, porfi no lo hagas. Quizás muchos lo sepáis, otros no, pero esto que acabáis de ver es un remake del primer vídeo del canal, y si te preguntas por qué lo he hecho es porque esta semana él mismo ha cumplido 3 años. Sé que a muchísimos youtubers les dan vergüenza sus primeros vídeos, pero a mí me pasa lo contrario, estoy súper orgulloso de ellos, son los que me han llevado a donde estoy. Si tenéis estómago, os animo a ver el primer vídeo de Second Life y comparar para ver cómo de diferentes son. Si consideráis que he mejorado mi edición y mi narración, me
me haría muchísima ilusión que lo pusieseis en los comentarios. Ah, y no os preocupéis, todos esos vídeos de hace 3 años que rodean a este también tendrán su remake a su debido momento. Este canal es el proyecto de mi vida, ya lo sabéis, y la aceptación, apoyo y alegría que me transmite es impresionante. No puedo estar más orgulloso y más agradecido con todas las personas que me ven. Diría que brindemos por 3 años más, pero sinceramente, con lo que me estoy divirtiendo y lo bien que está yendo todo, ¿para qué vamos a ponerle límite? Gracias de corazón. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro Secret 75 Losus, Testite de ahí, George for Fire, Lagarto Volador, Exalted Philly, Marlagraña, Tarancabla, Sol Santa Rosa, Patata, Mikey, Nicole, Funky, Capoink y PRFTT, Nina. Y en especial los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa y a toda velocidad a los adictos a los retro Marpg, Narlet Atli, Telian, Sirigi, Gregorio, Clocken, Macalami, Valentine, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Nachito Meza, Alzari, Mano, Iván Malar, Coita V, Lotor Allende, Letor 911, Blanc, Tírame y Salen, Retrogamer, JBS, GameMaker, Dani H, Botqueen, Octavio Mauri, Levino Trombom, El Danes Idiota, Señor Robot, Blue Jurini Ring, Barra 26, Chele, Lugue, Franco Filgueira, Gastón Rodríguez, Isanjeru, Nico, André Morales, Apolo, Jeremia Guerrero, Gastón Sánchez, Mimi Sayó, Kervirote, Gato Naranjero, Alex Comito, Derek Fan, Iñaki González, Suix, Serraicho Mexicali, El Bartolomeo 173, Kimeliendro, José Carlos Camacho, Ramón Arroz, Desde Nova, Facu Banega, Radi 69, Nanosore, Guillermo Vito, Sogerfran, El Cara Aráltica, Mr. Timmy, Laumarelli, Diego, Estoy de órbita, Valentín Meloli, Pablo Lorenzo, Monopromedio, Miss Piscis, Sabaini, Shindoel, Etapa, Nadia Pastelito, Rep 2600 TT, Dren 552, Francisco Rocha, Tobias Leiva, Maleficarum, Choque 2, Juan Pablo Méndez, Cat, Sky, Bit 1300, Irving, Takuya, Mara Laura Muñoz, Igual a 1, Abril, Valentín Balompié, 11510, Macardó, Rubén Guzmán, Nido, Alzari, Matistiz, NGRBD, Meño Gamer, Lionero 100, Hombre de M78, Joaquín Moyano, Andrés Flores, Chris, Neon Nexon Gay, Cristian Ventacuro, Belisco Parlante, Andel Omen, Rafa 2048, Ana, J616, Minimonete, Fabricio 10, John Nidnar, Salmonciloide y Ale Severino. Vale, esta vez sí que he puesto un contador de speedrun de nombre y la verdad es que es muy divertido decirlos todos tan rápido. ¿Seré capaz de superar mi récord este año? Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.